Pensaba en esta semana que el sonido del martillo sigue resonando después de 507 años. Fue el 31 de octubre de 1517 cuando un monje de la orden de San Agustín, que servía a los intereses de la Iglesia Católica Romana en aquel entonces, llamado Martín Lutero, tomó lo que no acostumbraba a tomar un monje de aquel entonces: un martillo, clavos y 95 tesis. Se dirigió a las puertas de la iglesia de Wittenberg en Alemania y clavó estas 95 tesis que de alguna manera socavaban las creencias, la estructura, los elementos o los temas de la salvación, las indulgencias y la autoridad o la infalibilidad papal de aquel entonces. Él quería simplemente debatir. Había descubierto por las escrituras de que la iglesia se había desviado de la verdad, se había desviado de los fundamentos que establecieron los apóstoles, que establecieron los profetas, y solamente quería debatir estos temas, ya que esto era bastante común hacer este tipo de actos, es decir, clavar los temas que quería discutir a nivel intelectual o religioso en aquel entonces. Sin embargo, el liderazgo romano o católico romano no estaría dispuesto a negociar su autoridad ni sus creencias, y entonces se produjo lo que fue la Reforma Protestante hace 507 años. Yo celebré el 31 con todo mi corazón porque ¿sabe qué, hermano? Viviríamos en completa oscuridad si Dios no hubiese usado a este hombre llamado Martín Lutero para redescubrir el verdadero evangelio. La salvación es solamente por la gracia de Dios a través de la fe, y la única autoridad que debe de gobernar nuestras vidas debe ser únicamente la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. No solamente decir la palabra de Dios, es solo la palabra del Señor. No hay jerarquías fuera de las escrituras que deberían de gobernar nuestra fe y nuestras creencias. Así es que nada de lo que la iglesia haga que esté fuera o contrario a las escrituras puede ser aceptado por un Dios santo, inmutable, que lo que ha dicho y lo que ha prometido, así lo hará. No solamente nos ha dicho qué debe de hacer la iglesia, sino cómo también lo debemos de hacer nosotros. Y existe un peligro muy grande entre aquello de lo que Dios ha dicho y lo que nosotros a veces queremos hacer, a veces con la finalidad de ser más relevantes en nuestros tiempos, a veces con la finalidad de atraer más personas. Vamos negociando ciertos principios, ciertas creencias fundamentales, de tal manera que la iglesia puede llegar a ser algo que Dios nunca pensó que fuese la iglesia o diseñó. Es por eso que quiero, a través de esta serie de sermones, volver nuestra mirada hacia donde debe de estar. La iglesia es una obra de Dios, por Dios y para Dios. Es de Dios, por Dios y para los propósitos de Dios. Así es que hoy analizaremos el tema del servicio que Dios acepta. Dios está interesado en que usted y yo le sirvamos, pero de ninguna manera Dios va a aceptar cualquier servicio que nosotros les ofrezcamos. Tiene que ser un servicio que se ajuste a sus criterios, a sus valores y a sus demandas. Se los voy a repetir. Dios está interesado de que todo creyente se vuelva a Él de corazón y le sirva de corazón, pero que no se deje guiar por otras cosas, por la relevancia de nuestros tiempos, por las ideas de nuestros tiempos, sino que se deje instruir y se deje guiar de tal manera que el servicio que ofrezcamos a Dios en todas las dimensiones sea un servicio que se ajuste a los parámetros bíblicos. Así es que vamos a leer la Biblia en este tema el día de hoy, viviendo para su gloria, ahí en Levíticos. Vayamos por favor al Antiguo Testamento, al libro de Levíticos, capítulo 10, y vamos a dar lectura a los primeros
7 versículos de este capítulo. Levíticos 10, del 1 al 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor en Levíticos 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió luego de delante de Jehová, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Padre, nos acercamos delante de ti en esta hora, mi Dios, queriendo, Dios, ser fieles a tu palabra en esta exposición del mensaje. Ruego, Dios, que tu Espíritu Santo, en su gracia y en su misericordia, me use para comunicar tu palabra con fidelidad y de una manera relevante para nuestras vidas. Dios, perdónanos cuando nos hemos acercado a ti con un fuego extraño que tú nunca mandaste. Y te suplico, mi Dios, que despiertes el corazón de cada uno de los que estamos acá, que nos despierte para servirte con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra voz, con los recursos que nos has dado, mi Dios. Pero que este servicio sea de acuerdo a las Escrituras y no de acuerdo a nuestros propios criterios o condiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Voy a hablar de 3 cosas básicas en este mensaje, hermanos. Voy a hablar acerca de la vida de los servidores del Señor. Luego acerca del servicio ofrecido al Señor. Y por último, la respuesta del Señor a este servicio que nosotros traemos delante de Él. En primer lugar, notemos en el versículo 1, mis hermanos y amigos, del capítulo 10 de Levítico. Nos dice la palabra de Dios, o llama la atención, pone el foco en 2 individuos. Uno de ellos se llamaba Nadab y el otro se llamaba Abiú. Y nos añade Moisés al escribir diciendo que estos eran hijos de Aarón. Los hijos de Aarón, y no solamente eran hijos de Aarón, eran los 2 hijos mayores de Aarón. ¿Y qué tan importante es hacer notar esta información de estos hombres, Nadab y Abiú?
es que Dios había escogido a Aarón y a su descendencia para que le sirviesen como sacerdotes. Nadie más podía acercarse al santuario, sino solamente los descendientes de Aarón y eventualmente la tribu de Leví, que servía también en el templo. Pero en el sacerdocio de Aarón. Dios, para poder usar a una persona, tiene primero esta persona que haber sido llamada por Dios para ser usada en cualquier ministerio, no solamente el ministerio sacerdotal o pastoral o el ministerio de la música, que son los dos ministerios que de pronto figuran más durante un servicio. En cualquier ministerio, Dios está llamando a personas de diferentes contextos, de diferentes trasfondos religiosos, pero tiene Dios que llamarlas primero para que pueda usarla de acuerdo a su voluntad. Recordemos el primer tema de esta serie, en donde hablamos de que toda la creación fue creada para los propósitos de Dios y no Dios para los propósitos de la creación. En el segundo tema hablamos de que esta creación cayó en pecado y por lo tanto quedó inhabilitada para poder glorificar a Dios. Porque por naturaleza buscamos nuestros propósitos y nuestra propia gloria, nuestro propio reconocimiento. Aún en las cosas buenas que hacemos, queremos que parte de esa gloria se nos atribuya a nosotros. Y entonces, en el segundo tema hablamos de que Dios eligió a un grupo de personas, los redimió con su sangre, los compró con su sangre, y este pueblo es la iglesia. Y ahora este pueblo que es la iglesia también es objeto de la misericordia de Dios en recibir dones y talentos, que fue el tema anterior. Dones y talentos que Dios ha colocado para que nosotros podamos servirles, habilidades y también habilidades naturales que Dios ha colocado en nosotros para que las usemos para su gloria. Pero no solamente Dios nos ha dado esos talentos, esas habilidades para servirle, sino que nos ha mostrado en qué contexto y de qué manera debemos usar estas habilidades. Porque un pastor puede que tenga la habilidad de exponer un tema, predicar la palabra, pero si predica lo que él quiere y no se ajusta al parámetro bíblico o ejerce su autoridad de manera antibíblica, no se ajusta a los criterios bíblicos, entonces aquello llega a ser una ofrenda de mal gusto delante del Señor. El servicio que ofrece ese pastor, ese hermano, por lo tanto, es vano y no puede servir a los propósitos de Dios. Entonces, no solamente es que Dios ha puesto dones y talentos en nosotros, sino que debemos hacernos las preguntas: lo que yo estoy haciendo o la manera en cómo yo lo hago se ajusta a los criterios bíblicos. ¿De qué manera podría estar desviando mi atención o podría estar quebrantando algún principio bíblico a la hora de querer servir al Señor? Es lo que pasa hoy en día, hermano. Hay personas que en primer lugar no han sido santificadas para servir a los propósitos de Dios. Una vez escuché que una iglesia estaba buscando un pianista, no importa que fuera secular, quería tener música. No es un chiste. Es una realidad. Una iglesia se supone conservadora. Quería tener músicos, pero como no habían dentro de la congregación, vamos a contratar a alguien del mundo. Fuego extraño es eso, hermano. Dios no está interesado en músicos. Dios está interesado en adoradores. Y para poder ser un adorador, mi hermano, primero tienes que haber sido redimido por la sangre de Cristo, consagrado a los propósitos de Dios y vivir una vida en obediencia y en santidad para la gloria de Dios, no solamente para servir, sino para la gloria de Dios. Por lo tanto, es importante que estas personas hayan sido escogidas. Sí, Nadab y Abiú habían sido escogidos por Dios, hijos de Aarón, los hijos mayores de Aarón, pero su corazón se había llenado de impiedad. Y haciendo esta comparación con el servicio precisamente de Aarón mismo, ahí en los versículos anteriores, en el capítulo 9, usted puede notar
dice la palabra de Dios en el 9:22, haciendo una comparación con Aarón. 9:22 de Levítico. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Es decir, Aarón obviamente era el sumo sacerdote y su descendencia serviría como sacerdote. Por lo tanto, en este requisito, digamos que Nadab y Abiú calificaban delante del Señor porque habían sido escogidos. Es decir, si ellos no hubieran sido descendientes de Aarón, por lo tanto, desde ahí empezaríamos muy mal en el servicio del Señor. Si no ha sido creyente la persona, si no es creyente, no puede servir al Señor para la gloria de Dios. Una vez un hombre llamado Usías era rey de Israel y Dios le había dado muchas victorias, pero su corazón se llenó de mucho orgullo y entonces quiso tomar el lugar de los sacerdotes, y narra la historia que este hombre quiso hacer los oficios, quiso hacer las funciones de un sacerdote. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Ahí en 2 de Crónicas 26, 16 al 21, Dios lo hizo juicio, lo castigó con una lepra a este hombre. ¿Por qué? Porque no había sido elegido por Dios para estar ahí. Aarón era un hombre elegido por Dios, sus hijos también. Pero Aarón también tenía algo, Aarón vivía en santidad. Por eso cuando él se acerca a Dios y ofrenda a Dios y hace expiación y sacrificio, holocausto, Dios desciende y recibe esa ofrenda, recibe ese servicio aplicado a nosotros. Porque era un hombre no solamente elegido por Dios, pero era un hombre también consagrado a Dios. No así Nadab y Abiú. Dice la palabra del Señor, versículo 1 del capítulo 10, que Nadab y Abiú, descendientes de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ese fue el problema. Pero recordemos que nuestros actos simplemente son un resultado o un fruto precisamente de lo que hay en nuestro corazón. Y es que estos hombres entendían, eran los hijos mayores de Aarón. Recién habían sido consagrados en el capítulo 8 de este libro. Pero han tomado decisiones arbitrarias, deliberadamente. No es un accidente que ellos estén haciendo, ofreciendo a Dios un fuego extraño. Ahorita vamos a explicar de qué se trataba este fuego extraño. No fue coincidencia, no fue accidental, sino más bien fue intencional. Un acto deliberado, hacer las cosas de una manera en cómo Dios sabemos nosotros que las puede reprobar, que no son aprobadas por el Señor. Su corazón, narran algunos comentaristas, muestra mucho orgullo y prepotencia. Después de Moisés y Aarón, dice Matthew Henry, nadie tenía más probabilidades de ser honrado en Israel que Nadab y Abiú. Es decir, Moisés y Aarón, y luego los dos hijos de Aarón, los mayores. Por lo tanto, era fácil que su corazón se llenara de orgullo. Cuando nosotros nos exponemos al halago y al aplauso de las personas, es fácil que nuestro corazón se llene de orgullo. Estos hombres obviamente ocupaban un lugar prominente en Israel y por lo tanto su corazón se llenó de orgullo. También vemos irreverencia en estos hombres. Pecaron deliberadamente, no fue accidental. También quizás, según el versículo 8 y 9, estaban bajo la influencia del alcohol, porque es una de las cosas que Dios les prohíbe después a Moisés. Mire el versículo 8. Y Jehová habló, ahí Levítico 10:8. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Eso es importantísimo, porque estamos hablando en el contexto de dos personas que han perdido su vida dentro del santuario. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que es uno de los pecados que estaban cometiendo aquellos dos hombres. Entraron a la presencia de Dios bajo la influencia del alcohol. Irreverencia, irrespeto, falta de humildad, desobediencia.
actos deliberados contra Dios y aún sirviendo en el tabernáculo, aún sirviendo en la presencia del Señor, ofreciendo fuego extraño. Las vidas de estos hombres no vivían en santidad, no estaban consagrados al Señor, aunque habían sido elegidos. Y esto puede pasar también en nuestro contexto, hermano. A veces nosotros podemos quizás estar en la iglesia, haber sido llamados por Dios, ser genuinos creyentes, sin embargo, no vivir una vida de piedad, una vida en santidad delante de nuestro Dios. Y aunque nadie lo sepa, quizás muchos de estos pecados, quizás ni Aarón los sabía, ni Moisés los conocía, porque quizás Moisés los hubiera quitado de ahí o Aarón los hubiera bajado de ese lugar. Pero Dios sí conocía el corazón de Nadab y Abiú. Y créame, hermano, usted puede esconderlo, puede esconder sus pecados delante del mundo entero. Quizás el mundo entero no va a conocer nada de lo que usted está haciendo. Pero hay un Dios que conoce todas las cosas, que mira en lo más escondido, lo más oscuro de su vida, allá donde nadie lo mira, donde nadie lo ve, donde usted está solo. Dios conoce qué pasa en su corazón. Dios conoce qué es lo que usted hace. Dios conoce nuestros engaños. Dios conoce también su defraude, su osadía, su rebeldía. Dios conoce sus mentiras, lo que usted ve, lo que usted escucha. Dios conoce todas las cosas y a Él no podemos jamás engañarlo. Nadab y Abiú en su inconsciente pensaron que Dios iba a pasar por alto su pecado. No. Dios se toma muy en serio su santidad. ¿Y saben cuándo el creyente empieza a vivir una vida desleal a Dios? Cuando dejamos de entender y de reconocer que el Dios a quien nosotros servimos es un Dios 3 veces santo. Cuando perdemos de vista esta enseñanza básica de las Escrituras, que Dios es un Dios santo, apartado de toda impureza y de toda maldad, entonces nosotros empezamos a hacer concesiones con el pecado y empezamos a negociar con el pecado. En una ocasión, cuando era pastor de jóvenes, me dijo el papá de uno de sus jóvenes que tocaba la batería en aquel entonces, me dijo, sí, yo le dije a mi hijo que viniera a tocar, porque así como tuvo tiempo y tuvo recursos para ir a emborracharse ayer, yo quería que tocara el día siguiente en la iglesia. Luego me di cuenta que él también se emborrachaba y llegaba a tocar. Hermanos, el día que no hacemos distinción entre lo profano y lo inmundo, la iglesia dejó de ser iglesia. Y estamos en un problema grande. No importa tener este recinto lleno, a reventar. Pero si no estamos viviendo y no estamos predicando y no estamos sirviendo entre los parámetros bíblicos, la iglesia no es iglesia. La iglesia se ha corrompido. Y eso es lo que pasó en el siglo XVI con Martín Lutero. Se había desviado de la verdad. Le habían dado lugar a todo tipo de enseñanzas y creencias y ritos e ideas meramente humanas. Pero no solamente debemos de ser llamados por Dios, la iglesia ha sido llamada para servirle. Todo creyente, toda persona que ha sido alcanzada por la misericordia de Dios debería de tener sus manos, sus pies, sus recursos en el ministerio del Señor, en la iglesia, en el reino de Dios. Debería estar interesado en servir al Señor. ¿Por qué? Porque ha entendido la grandeza del amor, de la gracia derramada en su corazón. Aún siendo pecadores, dice la Biblia en Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Y si eso no nos mueve a servirle, hermano, nada en este mundo te moverá a servirle. Aunque venga un profeta o se levante un profeta del Antiguo Testamento, si la muerte de Cristo es un tema muy ligero para ti y no has dimensionado la grandeza de su amor y de su gracia, de tal manera que te mueva a poner tus manos, tus pies, tu tiempo que Él mismo te da, el oxígeno que Él mismo te da, al servicio del Señor, no has entendido el Evangelio. No has entendido el Evangelio. No lo has entendido. Pero no solamente es necesario ser llamado, es necesario también ofrecerle a Dios lo que Dios ha pedido que hagamos. No solamente hacerlo a nuestra manera. Y esta es la segunda parte. Dice la palabra del Señor que estos hombres ofrecieron fuego extraño. Pero añade la última frase del versículo 1 de Levítico 10. Que Él, o sea Dios, que Él nunca les
mandó. Dios nunca se lo había pedido, Dios nunca se lo había requerido, pero ellos lo hicieron. Tengamos cuidado en añadir cosas que Dios nunca ha mandado que hagamos. Hay que valorarlas obviamente de acuerdo al criterio bíblico. Hermanos, hay dos maneras en cómo podemos servir a Dios una vez decidimos servirle a Dios. Podemos servir conforme a los criterios de Dios, como lo hizo Moisés, como lo hizo Aarón. Y para esto voy a ir ahí mismo en Levítico, capítulo 8, versículo 9. Porque usted tiene que estar, si usted está sirviendo a Dios, tiene que estar en uno de estos grupos. 8, 9. Dice la palabra del Señor al final de este versículo: como Jehová había mandado a Moisés. Así lo hizo Moisés. Pero también el versículo 13, al final: como Jehová lo había mandado a Moisés. Y luego se va también al versículo 17. Como Jehová lo había mandado a Moisés. Al final estoy leyendo el versículo 17. Al final del versículo 21. Como Jehová lo había mandado a Moisés. Y luego el versículo 29, al final: como Jehová lo había mandado a Moisés. Capítulo 9, versículo 7. Al final: como ha mandado Jehová. Versículo 10 del capítulo 9. Al final: como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 21 del capítulo 9. Al final: como Jehová lo había mandado a Moisés. Pero ¿qué dice el versículo 1 del capítulo 10? Que él nunca les mandó. Hermano, eso nos revela muchísimo de parte de Dios, cómo es Dios y cómo actúa Dios. Lo que Dios ha dicho y cómo lo ha dicho debemos de ser prontos en escuchar. Por eso una de las funciones principales del pastor y de la iglesia en general, y de los maestros sobre todo, es comunicar fielmente la palabra de Dios. No es mi palabra, no es la palabra de un libro, de un buen líder. Son las escrituras. Y por lo tanto, si yo fallo en comunicar las escrituras, voy a desviar la iglesia en otra dirección. A veces decimos nada más un poquito, no es tanto. Hermanos constructores, aquellos que son albañiles, aquellos que trabajan en remodelación, ¿qué pasa si le aumentas no más un pie? Te dijeron que lo hicieras de esta medida, pero a esta pared le voy a dar un pie más hacia afuera. O al techo un poquito más arriba. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué va a acabar aquella construcción? Nada bueno. Hermanos, nosotros tenemos que alinearnos, asegurarnos que nuestras vidas están caminando en santidad, pero también nuestro servicio se alinea a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y de esa manera entonces podemos decir que somos una iglesia que vive y hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios. Claro, Dios entiende de que a veces ignoramos muchas cosas de su palabra. Y créame de que Dios es misericordioso. Dios ha sido muy misericordioso conmigo. He cometido cantidad de errores, quizá más que los errores que ha cometido usted en su vida. He cometido muchos errores. Dios ha sido misericordioso, pero Dios siempre nos está llamando a volvernos a Él y a reconocer que necesitamos ajustar y alinear nuestra vida, y en este caso también nuestro servicio y ministerio, y lo que pensamos acerca del ministerio, alinearnos a la palabra del Señor. No solamente es usar dones y talentos, sino usarlos de acuerdo a la voluntad, de acuerdo a los criterios que Dios ha establecido en su palabra. Moisés y Aarón obedecieron las instrucciones de Dios, pero aquellos jóvenes, Nadab y Abiú, dice la palabra del Señor, que ofrecieron fuego extraño que Jehová nunca les mandó. No es que esto funcionó en otras iglesias. ¿Han escuchado eso, hermano? Es que esto está de moda, hermano. Hagámoslo. No hay nada de malo en hacer eso. No está en la Biblia.
Vamos a poner nuestra iglesia como una discoteca. ¿Acaso que Dios nunca dice nada en contra de eso? Sí, va a tener la iglesia llena de carnales, de gente incrédula, de gente impía, que solo vienen y saltan aquí y levantan sus manos, pero van a sus casas y a sus trabajos y siguen viviendo una vida de impiedad. Necesitamos una iglesia que no se enfoque tanto en eso, sino una iglesia que mire hacia Dios y reconocer nuestro propósito es glorificar a Dios. Vengan o no vengan. Amén. Se queden o se vayan. Como dijo Jesús a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Está la puerta abierta. Ahí está. No se lo estoy diciendo ya a ustedes, hermano. Algunos lo toman personal, ¿verdad? El pastor me lo está diciendo a mí. No, vive el Señor que no. Estoy contando la historia. Pero eso fue lo que dijo Jesús. Dura es tu palabra, Señor, es dura. Golpea el alma, el orgullo. Si sigues así, mucha gente no te va a seguir. A Jesús no le interesaban las multitudes. A Jesús le interesaban discípulos que quisieran servirle, que quisieran seguirle y vivir para la gloria de Dios, que estuvieran dispuestos a dar su propia vida por causa del evangelio. Porque cuando vino el tiempo, esa era la gente que iba a hacer avanzar el reino de los cielos en la tierra. No aquellas multitudes que solamente estaban ahí a la orilla de Jesús para curiosear qué otro milagro haría Jesús, o para recibir algún beneficio de Jesús, algún milagro de Jesús. Jesús los confrontó. Ustedes me siguen porque creen en mí o porque yo les doy de comer, porque hice descender o porque multipliqué el pan y los peces. Si usted busca a Jesús por los panes y los peces, usted lo busca por las razones equivocadas. Pero si usted busca a Jesús para servirle, porque ha reconocido que Él es el Señor, el sustentador de todas las cosas y el único que puede perdonar los pecados, y se ha acercado para seguirle y para hacer su voluntad, entonces usted está siguiendo a Jesús por las razones correctas. Servir al Señor de acuerdo a los criterios de Dios, no de acuerdo a los nuestros. Fuego extraño ofrecieron aquellos hombres. ¿En qué consistía este fuego extraño? Al ofrecer incienso. El incienso era una mezcla de ciertas especies aromáticas, hermano, y se colocaban sobre una brasa, sobre el incensario, que contenía obviamente este incensario trozos de carbón de palo encendido, para que las brasas hicieran que el incienso se evaporara y se elevara, una especie de humo, un humo aromático, como una ofrenda recibida delante de Dios, como un perfume. Pero ellos o quizás hicieron alguna mezcla de algunas especias que Jehová nunca mandó, o algunos dicen que tomó brasas no del lugar correcto, sino brasas inmundas. Pero lo cierto es que hicieron algo contrario a la voluntad de Dios. Y como Dios se toma en serio su santidad, entonces tuvo que actuar. El incienso no estaba preparado de acuerdo a las instrucciones de Moisés en Éxodo 30 del 7 al 9. O quizá no era el tiempo en que podían entrar al lugar santísimo para ofrecerla. Según Levítico 6:2, había un tiempo específico para ofrecerlo. O quizás entraron dos en vez de uno. Nunca entraban dos sumos sacerdotes, sino solamente uno. Dice que ellos dos tomaron su incensario y ofrecieron ambos fuego extraño delante del Señor. Solamente tenía que entrar uno. Claramente contrario a los parámetros, a las instrucciones de Dios. Entonces Dios actuó. 9:24 de Levítico dice así, mire, la respuesta de Dios. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Esa es la respuesta de Dios al servicio, a la ofrenda de Aarón. Dios respondió con fuego y consumió la ofrenda que ofreció Aarón. Porque lo que hizo Aarón, como dice el versículo 21, lo hizo conforme a lo que Jehová había mandado a Moisés. Se ajustaba a los criterios de Dios. Pero veamos la respuesta
de Dios a estos jóvenes en el versículo 2. Dice que después que ofrecieron fuego extraño, que Dios nunca mandó, dice el versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Así, después de vivir una experiencia gloriosa en la presencia de Dios, después que Aarón había ofrecido estos holocaustos, la expiación al Señor, Dios se manifiesta y se inunda aquel lugar con la gloria de Dios. Pero estos jóvenes van y cometen este sacrilegio en los altares del Señor, y entonces Dios castiga a estos jóvenes y desciende fuego. Algunos pueden decir que fue como un relámpago, no que los consumió completamente a ellos o los calcinó completamente a ellos con toda su ropa. No fue así, porque sus cuerpos estaban ahí y tenían que sacarlo. Pero ciertamente como un rayo penetró en sus vidas y los fundió. Murieron aquellos hombres en la presencia de Dios. El juicio de Dios cayó sobre ellos. Una vez más, Dios se toma muy en serio su santidad. Si usted no la toma en serio, Dios, siendo Dios, la toma muy en serio y hace juicio. Así también Dios hizo juicio a Moisés cuando Moisés deshonró a Dios allá con aquella roca. También Dios trajo juicio sobre Ofni y Finés, los hijos de Elí, cuando vivían de una manera corrompida y deshonraban a Dios y menospreciaban las ofrendas de Dios. También Dios hizo juicio a Ananías y Zafira cuando pretendían engañar a Dios en el libro de los Hechos. Y así Dios sigue tratando con el hombre. Bendito Dios que sigue teniendo misericordia. Muchos que quizás nos hemos parado en este lugar indignamente. Muchos que quizás estamos sirviendo en diferentes ministerios cuando escondemos una vida deshonrosa delante del Señor. Cuando vivimos vidas dobles. Dios quiere que cada uno de los servidores de Río tengan una vida transparente delante del Señor. Que vivan para la gloria de Dios. Esa es mi oración por ustedes, mis hermanos, servidores en específico. Que lo que nosotros hacemos donde estemos sirviendo, que sea de corazón para el Señor y no para los hombres. Y que nuestra vida también reflejen esa fe que tenemos en Cristo. Que vivamos en santidad y en pureza. Nadie será perfecto, pero Dios conoce el corazón. Hasta donde el corazón se ha ensoberbecido, se ha engañado y se ha escondido bajo esa idea de que todos somos pecadores, no hay nadie perfecto. Todos somos pecadores. La gracia de Dios es suficiente. No has entendido la gracia de Dios si tomas con liviandad el pecado. La gracia no es una excusa para pecar, sino es un poder que viene de Dios para vivir en santidad y en pureza delante de Él. Procuremos servirle de corazón, no para los humanos, pero también miremos si lo que estamos haciendo y la manera en cómo lo estamos haciendo debe ser con humildad, con gratitud, con reverencia delante de nuestro Dios. Lo estamos haciendo de acuerdo a los criterios de Dios y no a los nuestros. Queridos hermanos y amigos, si usted aún no sirve en la iglesia, si aún no tiene la dicha y el privilegio, porque servir a Dios es un privilegio y por eso no cualquiera podría entrar en el santuario ni servirle a Dios. Es un privilegio ser parte de la agenda de redención que Dios tiene para esta humanidad. Yo me considero a mí mismo un hombre extremadamente privilegiado que nunca ha merecido servir y menos servir como pastor en una iglesia. Pero Dios en su infinita voluntad y en su infinita misericordia y en su gracia me escogió para estar delante de ustedes y ahora comunicarles este mensaje. Veo el ministerio como un acto de la misericordia y la voluntad de Dios. Dios no me debe nada a mí, yo le debo todo a Dios. Mi vida, mis hijos, mi esposa, mi salud, mis días aquí en la tierra. El día que Dios quiera tomarme, tomará mi vida y no me pedirá permiso. Pero Dios aquí me tiene de pie, pero sobre todo Dios me ha dado a Jesús. Jesús es la justicia que yo no pude cumplir. Y me ha dado en su justicia, me ha dado salvación y justificación. Por lo tanto, ¿cómo no poder servir a este Dios? El ministerio pastoral
es un ministerio que increíblemente te llena de gozo y de satisfacción, pero tiene también sus desafíos, tiene sus luchas. ¿Y cómo hace uno para perseverar? Obviamente, por el llamado, porque no te ves haciendo otra cosa más que servirle a Dios. Porque reconozco que mi vida debe de contar para la eternidad. Reconozco de que todo lo que haga en este mundo, como dijo Pedro, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? En el sentido de, ¿mi vida la voy a vivir para mí mismo o la voy a vivir para Dios? Cuando decidí seguir a Cristo, decidí abandonar a Jairo, Carmona y seguir a Jesús. No solamente abandonarme en mis ideas, en mi voluntad, en mis criterios, sino también hacia dónde va mi vida y qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Servir a Cristo es morir. Si alguno no está dispuesto a abandonar padre, madre, hijos, hermanos y aún su propia vida, dice Jesús, no es digno de ser mi discípulo. La vida cristiana es una vida de renunciar y seguir. Obviamente renunciar a aquello que se opone a Cristo. Así que si usted no sirve a Jesús, si usted no sirve a Dios, si usted no ha encontrado un lugar para servir a Dios y ya es miembro de Ríos de Agua Viva, yo le animo que a través de la palabra de Dios y a través de este mensaje, usted tome con seriedad su responsabilidad de ser parte de lo que Dios está haciendo en Ríos de Agua Viva y lo que Dios también hará en este año 2025, hermano. Quizá usted lleva años ahí sentado, no quiere compromiso con Dios. Usted no sabe de lo que se pierde a la hora de servir al Señor. No sabe de lo que se pierde. Usted nunca tendrá sentido ni propósito en su vida hasta que ponga sus manos, sus pies en el arado y empiece a trabajar y a servir para los propósitos no suyos, sino para los propósitos de un Dios que le ha dado todo. Eso es lo que Dios quiere que haga Ríos de Agua Viva. Y que todos seamos movidos a servirle, porque a todos nos ha hecho Dios un reino de sacerdotes y de reyes para el servicio de su gloria y de sus propósitos. Querido hermano, este es un buen tiempo. Estamos finalizando este año 2024. ¿Y qué hará en el año 2024? Enfocado en usted mismo. Mucha gente está deprimida porque está demasiado enfocado en uno mismo. La vida cristiana se enfoca en dos cosas y no tiene nada que ver con usted. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, ¿de qué se trata? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tu vida está invertida no solamente en ti, sino está invertida en Dios y en la gente, entonces nosotros empezamos a ser libres de nuestro egoísmo, de muchas cosas que nos atrapan cuando vivimos una vida demasiado enfocada en nosotros. ¿Qué beneficio voy a tener al hacer esto o aquello? ¿Para qué? Que lo hagan otros. La bendición que te pierdes es grande, porque Dios te creó para su gloria, y si eres salvo, Dios te salvó para su gloria. Como dijo Sujel Michelén, Dios te salvó de Él, de su ira Él te salvó. Por Él, por su sangre y para Él. La salvación es del Señor y también es para su gloria. Pero también Dios te ha dado habilidades, dones y talentos para que le sirvan. No te quedes ahí. En este año 2025, comunícate con nosotros. Dios quiere usarte para su gloria. Tu vida tiene un propósito más grande y más allá de ti mismo y de tu propia comodidad. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos las gracias, mi Dios, porque tú sigues llamando hombres y mujeres, jóvenes, niños, al servicio de tu reino. Ninguno de nosotros, Señor, ninguno de nosotros, ni el más chico, ni el más grande, ni aquel que recién ha entregado su vida a Jesús, tampoco aquel que lleva décadas en la iglesia, merece ser usado por un Dios poderoso, por un Dios santo. Pero tú nos has llamado, Señor, y usas estos instrumentos, estos vasos de barro, para que la gloria de Dios se manifieste en este mundo. Ahora, oh Dios, yo sé que aquí hay personas que necesitan rendir sus vidas completamente a Cristo. Necesitan ser usados para tu gloria.
Oh querido hermano, amigo, que estás aquí. Si usted quiere servir al Señor, este es un buen tiempo para hacer un compromiso con Él y vivir en santidad y vivir de acuerdo a su voluntad y hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Dios es un Dios santo y Dios merece reverencia, respeto, merece ser santificado por su pueblo. Y Dios le llama a servirle con humildad y reverencia. Dígale al Señor: Señor, aquí están mis manos, mis pies. Aquí está mi voz, mi tiempo, que es tuyo todo, Señor. Perdóname, Señor, cuando he pensado que todo es mío y que se trata de mí. Por tu palabra entiendo que no se trata de mí. Se trata de ti y de tus propósitos. Tú me creaste, tú me salvaste y tú me has dado habilidades y talentos y dones para tu gloria. Permíteme, Señor, ser un siervo útil en tu reino y un día en la eternidad poder escuchar de tus labios: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A ti sea el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Gracias por su amable atención.